Descentralización del poder y reformas electorales en Cuba, claves para una democracia sólida. La descentralización del poder y las reformas electorales son elementos esenciales para la construcción de un sistema democrático en Cuba. Actualmente, el país opera bajo un modelo de centralización absoluta del poder, donde el Partido Comunista de Cuba, PCC, controla el gobierno, el parlamento, el sistema judicial y el proceso electoral. Para garantizar un modelo democrático funcional y representativo, es imprescindible realizar cambios estructurales en la organización del Estado, la independencia de los poderes y la transparencia de las elecciones. Este documento desarrolla las reformas clave necesarias para la transición a un sistema democrático, abordando la importancia de elecciones libres, la independencia de los poderes del Estado y la creación de un organismo electoral imparcial. Reformas para garantizar elecciones libres, plurales y supervisadas internacionalmente. Implementación de elecciones multipartidistas y competitivas. Actualmente, el sistema electoral cubano no permite la competencia multipartidista, ya que solo el PCC puede presentar candidatos y controlar el proceso electoral. Una transición democrática requiere legalización de partidos políticos independientes, garantizando el derecho de los ciudadanos a afiliarse y participar en el proceso electoral sin represalias. Eliminación del control del Partido Comunista sobre el Consejo Electoral, asegurando que los comicios sean organizados por una entidad imparcial. Abolición del sistema de elecciones de candidatos únicos, permitiendo la competencia real entre distintas fuerzas políticas. Supervisión internacional para la transparencia electoral. Para garantizar elecciones limpias y sin fraude, es crucial contar con observación internacional por parte de organismos como Naciones Unidas, ONU, y su Departamento de Asistencia Electoral. Organización de Estados Americanos, OEA, que ha supervisado procesos de transición en América Latina. Unión Europea, UE, con expertos en reformas democráticas y monitoreo de elecciones. Beneficios de la supervisión internacional. Mayor confianza en el proceso electoral por parte de la población. Prevención del fraude y manipulación de votos por parte del partido en el poder. Transparencia en el conteo de votos y en la publicación de resultados. Implementación del voto libre y secreto. Las elecciones deben garantizar que cada ciudadano pueda votar sin presiones ni intimidaciones. Un sistema de boletas seguras y conteo público de votos. Mecanismos para evitar la manipulación de resultados por parte de agentes gubernamentales. Ejemplo internacional. Transición democrática en Chile, 1988. En Chile, bajo el régimen de Pinochet, el plebiscito de 1988 marcó el inicio de la transición democrática. La clave del éxito fue la supervisión internacional y la presión ciudadana para garantizar elecciones limpias y competitivas. Separación de poderes con independencia judicial y fortalecimiento del Parlamento. Independencia del Poder Judicial. En Cuba, los jueces son designados directamente por el Estado y responden a los intereses del Partido Comunista. Para garantizar una justicia imparcial, es necesario separar el sistema judicial del poder político, asegurando que jueces y fiscales sean seleccionados por mérito y no por afiliación política. Creación de un Tribunal Constitucional independiente, encargado de garantizar que las leyes respeten la nueva Constitución democrática. Protección legal a jueces y fiscales, evitando presiones políticas o destituciones arbitrarias. Ejemplo internacional. España, 1978. Durante la transición democrática española, la independencia judicial fue un pilar clave, asegurando que las leyes fueran aplicadas sin interferencia política y protegiendo la estabilidad del nuevo sistema. Fortalecimiento del Parlamento cubano. Actualmente, el Parlamento cubano, Asamblea Nacional del Poder Popular, actúa como un órgano simbólico sin independencia real, ya que sus miembros responden al Partido Comunista. Para cambiar esto, se necesita un Parlamento plural y representativo, con miembros electos democráticamente de distintos partidos y sectores sociales. División del Parlamento en una Cámara Baja, Congreso, y una Cámara Alta, Senado, asegurando una representación más equitativa. Poder real de control sobre el gobierno, permitiendo al Parlamento aprobar o rechazar leyes y políticas sin subordinación al Ejecutivo. Ejemplo internacional. Polonia, 1989. Polonia logró su transición democrática gracias a un acuerdo entre la oposición y el gobierno comunista, permitiendo la creación de un parlamento con representación multipartidista y limitando el poder del Partido Comunista.
Creación de instituciones electorales imparciales que regulen y supervise los comicios. Establecimiento de un Consejo Electoral Independiente. Actualmente, el proceso electoral en Cuba es controlado por el Consejo Electoral Nacional, bajo la influencia total del gobierno. Para garantizar elecciones justas, se debe crear un Consejo Electoral Independiente, con representantes de distintos sectores sociales y políticos. Asegurar que este organismo tenga autonomía total, sin intervención del gobierno ni del Partido Comunista. Implementar un sistema de supervisión externa, con auditorías internacionales para garantizar transparencia. Ejemplo internacional: México y su Instituto Nacional Electoral, INE. México reformó su sistema electoral en los años 90, creando el INE, una entidad autónoma que regula elecciones y garantiza imparcialidad en los comicios. Uso de tecnología para evitar fraudes. Para garantizar un sistema confiable, se recomienda implementación de urnas electrónicas y registro digital para evitar manipulación. Uso de cámaras de vigilancia en centros de votación para supervisión en tiempo real. Acceso público a los resultados electorales en línea para evitar ocultamiento de cifras. Ejemplo internacional: Brasil y su sistema de voto electrónico. Brasil ha modernizado su sistema electoral con voto electrónico, garantizando rapidez, seguridad y reducción de fraude electoral. Un camino necesario hacia la democracia en Cuba. La descentralización del poder y la implementación de reformas electorales profundas son esenciales para la transición democrática en Cuba. Sin elecciones libres, sin independencia judicial y sin instituciones imparciales, no es posible construir una democracia real. Principales beneficios de estas reformas: un sistema político transparente y representativo de todos los cubanos. Una justicia independiente, donde las leyes protejan a los ciudadanos y no sean usadas como herramienta de represión. Un proceso electoral confiable, sin fraudes ni manipulación del gobierno. Cuba puede y debe avanzar hacia un modelo de gobernanza democrática, donde cada ciudadano tenga voz y voto en el futuro de su nación. La historia demuestra que las transiciones pacíficas son posibles con instituciones fuertes y mecanismos electorales confiables. Con estas reformas, Cuba podría convertirse en un ejemplo de cambio exitoso en América Latina, garantizando una democracia estable, inclusiva y sostenible para las futuras generaciones. En Elevate Cuba exploramos cómo hacer realidad una Cuba libre, próspera y conectada con el mundo, donde la creatividad y el emprendimiento sean motores de crecimiento. Suscríbete a nuestro canal Elevate Cuba, comparte nuestros videos y forma parte del cambio en una Cuba libre.